Hola, buenas tardes, profesor. Nuestro tema es parálisis cerebral. ¿Qué es la parálisis cerebral? Esta también conocida como parálisis cerebral infantil abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a una lesión o defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro. Para hablar de parálisis cerebral, la lesión tiene que ocurrir entre los primeros días de gestación y los 3 y 5 años de vida. El término parálisis hace referencia a una debilidad o problema en la utilización de los músculos que se manifiestan con alteraciones en el control de movimiento, el tono muscular y la postura. Mientras que el término cerebral quiere resaltar que la causa de la parálisis cerebral radica en una lesión en las áreas motoras del cerebro que controlan el movimiento y la postura. La parálisis cerebral puede sobrevenir antes del nacimiento por factores perinatales, durante el parto o posteriormente por factores postnatales. ¿Cuáles son sus síntomas? La aparición de los primeros síntomas de la parálisis cerebral tiene lugar antes de los 3 años de edad. Al niño o a la niña le cuesta girarse cuando está tumbado, sentarse, gatear, sonreír o caminar. Los niños se diferencian unos de otros no solo por los síntomas que se manifiestan, sino también en la gravedad de los mismos, dependiendo de la zona cerebral donde se encuentra la lesión. ¿Cuáles son sus principales síntomas? La parálisis cerebral se caracteriza por alteraciones del tono muscular, la postura y el movimiento. Atendiendo al modo en el que se afecta el tono muscular, se distinguen los siguientes 4 tipos. Uno es la parálisis cerebral isotónica, en el cual el tono muscular es normal. La parálisis cerebral hipertónica, que se manifiesta por un aumento en el tono muscular. La parálisis cerebral hipotónica, que se manifiesta por una disminución del tono muscular. Y la parálisis cerebral variable, que se caracteriza por la variación del tono muscular. Otros síntomas asociados son sus problemas auditivos, alteraciones de la atención, apraxias, disnesia, contracturas musculares, déficit intelectual, alteraciones visuales, problemas de comunicación, crisis epilépticas, problemas del crecimiento, incontingencia de la vejiga y subadeo. ¿Cuántos tipos de parálisis cerebral conocemos? Aquí les vamos a mostrar 6 tipos de parálisis. Es la parálisis espástica, que sus características son que es la más frecuente, con un 75%, se caracteriza por una alteración de los reflejos y rigidez muscular. Esta también tiene algunas lesiones en la corteza motora, en la vía piramidal, persisten los reflejos primitivos, extremidades pélvicas en forma de tijera, con frecuencia se producen contracturas y deformidades. En la parálisis cerebral discinética se afecta entre un 10 a un 15% los ganglios basales y el tálamo. La alteración de los patrones del movimiento, el tono muscular, la postura y la coordinación, trastornos del lenguaje, el tono muscular normal durante el sueño, la inteligencia normal, que esta afecta en un 78%. La parálisis cerebral ataxia afecta a un menos de un 15%, tiene alteraciones de equilibrio y la coordinación, tiene hipotonía y disminución de la sensibilidad. Según el grado de dependencia, si es grave, carece de autonomía para la realización de todas o casi todas las actividades de la vida diaria, como es vestirse, comer, asearse, caminar, por lo que precisa de la ayuda de otra persona para poder vivir. Necesitará una silla de ruedas o un equipo especial. Si es moderada, necesita un apoyo de una tercera persona para determinar actividades o ayudas técnicas como un bastón. Y si es leve, es totalmente independiente, aunque parece torpe cuando realiza alguna actividad. Tenemos la parálisis cerebral mixta, que lo más frecuente es que las personas con parálisis que presentan una combinación de algunos de los 3 tipos anteriores, especialmente de la espástica y la atetósica. Según la parte del cuerpo afectada, tiene hemiplegia o hemiparesia, que se encuentra afectado uno de los 2 lados del cuerpo, diplegia o disparesia,
que se encuentra más afectada la mitad inferior del cuerpo, monoplegia o monoparesia, que se encuentra afectado un solo miembro, triplegia o triparesia, que se encuentran afectados 3 miembros, y cuadriplegia o cuadriparesia, que se encuentran afectados los 4 miembros. Causas que provocan la parálisis cerebral. Entre un 10 y 15% de los niños y las niñas con parálisis cerebral adquieren ese trastorno en los meses siguientes del parto y suele ser consecuencia de infecciones cerebrales como la meningitis, la trece bacteriana o la encéfalis vírica, o bien por lesiones en la cabeza. En muchos de los casos ni siquiera se conoce cuál es la causa que desencadenó esto. Únicamente se observa una alteración del desarrollo cerebral, una lesión en la región del cerebro encargada del control de la función motora. Lo que sí es cierto es que es muy rara la vez que se dé una parálisis cerebral familiar de origen genético. Tradicionalmente se atribuía la mayoría de los casos de parálisis cerebral a la asfixia y en otras complicaciones ocurridas durante el parto. Sin embargo, hay investigaciones recientes que se ha demostrado que solo un 10% de los nacimientos con asfixia causan la parálisis cerebral. La mayoría de la parálisis cerebral se deben a otros factores, como son las causas prenatales, esto es, antes del parto, durante el embarazo. Lo más frecuente en estas parálisis cerebrales son que la madre estuvo en una exposición a un virus o infecciones, la insuficiencia del oxígeno en el cerebro, las predisposiciones de la madre antes del embarazo, exposiciones a rayos X, trastornos del metabolismo, diabetes, incompatibilidad de la sangre. Otra de sus causas perinatales es que la parálisis cerebral se puede producir a causa de algún acontecimiento que tiene lugar durante el parto o en los momentos inmediatos posteriores al nacimiento. Puede ser por desprendimiento de la placenta, anoxia o asfixia perinatal, el cual es la falta o insuficiencia de oxígeno en la sangre pueden causar una deficiencia del oxígeno en el cerebro del recién nacido. En los casos de asfixia grave existe riesgo de daño cerebral a largo plazo, pudiendo dar origen a una encefalopatía. La asfixia grave es poco frecuente y va acompañada de problemas en otras partes del cuerpo y de convulsiones. La anoxia puede sobrevenir después de un parto prolongado por desprendimiento de la placenta o por el uso inadecuado de analgésicos, entre otras causas. La apoplejia o hemorragia intracraneal puede desencadenarse por una insuficiencia respiratoria en el recién nacido. El traumatismo puede ser por caídas, golpes en la cabeza, etc. Otras causas postnatales son aquellas que actúan después del parto, hasta los 3 años de vida, las cuales son enfermedades infecciosas, accidentes cardiovasculares, meningitis o traumatismos, golpes en la cabeza, deshidratación, anoxias y trastornos del metabolismo. Un factor de riesgo puede ser que los niños sean prematuros, de 37 semanas a menos. Otro factor de riesgo puede ser que los niños pesen al nacer 2 kilos 500 gramos menos, cuando la madre sufrió alguna hemorragia vaginal, cuando el parto fue muy difícil y el bebé venía de pompis. Otro factor de riesgo es cuando los niños sufren malformaciones congénitas en el sistema nervioso. Esto puede ser cuando el niño tiene la cabeza más chiquita de lo normal. En los niños que sufren malformaciones congénitas en las zonas distintas del sistema nervioso. En los recién nacidos que sufren convulsiones. En los partos múltiples, esto significa que sean de gemelos o trillizos, o cuando la madre sufre convulsiones o una discapacidad intelectual. ¿Cómo se puede prevenir una parálisis cerebral? Ya sea tener prevención en los traumatismos en la cabeza, esto suele suceder cuando sufren algún accidente. Evitar que la ictérica cause daños cerebrales. Prevención de la parálisis cerebral por incompatibilidad de sangre, prevención de la rubiola,
Por eso es muy importante que las mamás tengan al corriente su cartilla de vacunación. Buenas prácticas durante el embarazo. Esto significa que tenga continuidad en sus citas con el médico. ¿Cómo se diagnostica la parálisis cerebral? Se pueden realizar exámenes neurológicos, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, ultrasonidos, electroencefalogramas. Otras pruebas diagnósticas complementarias pueden ser las radiografías, la exploración de alimentación del bebé, análisis de sangre, evaluación de la marcha, estudios genéticos, evaluación psicológica como pueden ser pruebas o test de inteligencia y la evaluación de problemas sensoriales. Su tratamiento o rehabilitación puede ser terapia física, el cual es la fisioterapia, la técnica de Bobat, terapia de patrones, técnica de tratamiento basada en el concepto Botha, terapia ocupacional y tratamientos de logopedia. Puede también llevarse a cabo la terapia farmacéutica, los cuales son unos fármacos para controlar las convulsiones, los fármacos para controlar la espasticidad, fármacos para controlar los movimientos atetoides del babeo y por último tenemos los tratamientos quirúrgicos, el cual es la cirugía para alargar los músculos, la risotomía selectiva de la raíz dorsal. Otros tipos de terapias son el tratamiento del babeo, la incontinencia de la vejiga, problemas para la hora de alimentarse, inyecciones de toxina botulínica. Otro tipo de tratamiento es ortopédico, terapias artísticas como son la danza, el teatro, etc., la musicoterapia, educación conductiva, terapias de asistencia con animales. Otro tipo de apoyos psicosociales son la orientación educativa y psicopedagógica, también la terapia de la conducta. Muchos de los consejos para padres y el entorno social es que la llegada de un niño o una niña con parálisis cerebral puede alterar en gran medida la vida familiar. Muchos de estos niños tienen un elevado nivel de dependencia para las actividades de la vida diaria, como son el vestirse, el comer, el asearse, el peinarse, el caminar, por lo que requieren grandes cuidados y ayuda para desenvolverse con normalidad. La parálisis cerebral a lo largo de la vida. La atención temprana es un programa de intervención para niños con parálisis cerebral, desde el momento en que se consigue el diagnóstico hasta que se cumplen los 6 años de edad. Su meta es proporcionarle la estimulación y las experiencias necesarias para desarrollar al máximo sus capacidades, evitando el deterioro en las áreas afectadas por la parálisis cerebral y el retraso en el desarrollo psicomotor. Objetivos de la atención temprana y la psicomotricidad. ¿Cómo se ve reflejado esto dentro del colegio? Los niños y jóvenes con parálisis cerebral son alumnos con necesidades especiales o específicas, es decir, que precisan de manera más o menos permanente ayuda complementaria y especializada para seguir el currículo escolar y el ritmo de la clase. Al alumno se le ofrecen las adaptaciones curriculares o del entorno necesarias para compensar las dificultades que presentan, como pueden ser la parte intelectual, la parte motora o la sensorial, y se pueden llevar a cabo los centros ordinarios de integración y los centros de educación especial. Y pues eso sería todo de nuestra parte.